Buenas tardes a los que estáis en directo y a todos los que lo veáis en diferido, porque claro, como estamos en julio, pues es más lógico que nos vean en diferido que en directo. Pero bueno, bienvenidos a esta tarde al canal de Castillos del siglo XX, la Asociación Española de Amigos de Castillos, en la que, como sabéis, pues hablamos de fortificación del siglo XX y tenemos este ciclo en el que empezó en abril con Joel Ametlla sobre la línea del Cinca, en el que queremos dar una visión de todos los que quieran, a todos los que consigamos engañar, así especialistas en diversas zonas, en diversos frentes españoles, para ver un poco cómo es la fortificación de la guerra civil en distintos puntos, porque yo sostengo la tesis de que es una de las más interesantes del siglo XX por la variedad que tiene. No, o sea, no es tan monótona como pueda ser la alemana o la italiana u otras cosas. Y pues eso, yo precisamente quiero que veamos toda esa variedad a través de especialistas. Como digo, comenzamos con la línea del Cinca y Joel Ametlla y continuamos con Adrián Cabezas. Adrián Cabezas es en el mundo de la guerra civil, vamos, de la fortificación de la guerra civil, no necesita presentación, pero como puede haber alguien que no le conozca, pues es licenciado en Historia y doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y como no tuvo suficiente, pues hizo una segunda tesis doctoral hace un par de meses, ¿no? Me parece que la leíste, de Historia Económica sobre las compañías ferroviarias en Cataluña durante la Guerra Civil, de la colectivización a la nacionalización. Con lo cual tiene dos doctorados, es bidoctor en estos temas, pues eso, con lo cual tiene también una visión muy interesante, no solo histórica, sino también económica, que siempre es muy interesante porque la fortificación, como todo en la guerra, es muy cara, es carísima, la guerra es lo más caro que hay, entonces es muy importante tener esa visión económica, creo yo. Es también autor de numerosas, bueno, yo a Adrián Cabezas lo conocí por internet porque me saltó su tesis doctoral sobre la defensa de la costa de Cataluña durante la Guerra Civil y así es como le conocí yo, ¿no? Pero aparte de ello ha publicado pues un montón de libros de la Guerra Civil en Vilanova y la Geltrú, la defensa de la costa de la provincia de Tarragona. No voy a decirlos todos porque son muchísimos y además de lo que publica, pues es miembro y cofundador del GRIEC, del Grupo de Investigación de Espacios de la Guerra Civil. Es el 50% que nos queda, vino Joel Ametlla, pues él es el otro 50%. Todo el mundo que porque ellos hacen excavación, hacen condicionamientos, hacen difusión y divulgación, y todo el mundo que va a verles tanto a las jornadas de puertas abiertas como a los centros de interpretación que llevan de la línea del Cinca o a las visitas que hacen a la batería de media de mar o donde sea, pues todo el mundo viene encantado de lo bien que les tratan. Yo no he visto, no he hecho visitas con ellos, pero todo el mundo viene encantado, dice que son unas visitas muy buenas, que les tratan muy bien. Y bueno, aquí viene pues a contarnos una de sus múltiples conocimientos, que es el de la fortificación de la costa durante la guerra, de la costa catalana durante la Guerra Civil Española. Y yo me callo para que le veamos a él qué es lo importante. Voy a pasar, eso sí, tenemos que hacer una cosa extraña, porque yo voy a desaparecer y a cambio voy a pasarle las diapositivas. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo, por la presentación, por también darle un saludo a Joel, que seguro que estará por aquí, y si no, pues lo verá cuando venga de la playa, igual que mucha gente. Y nada, pues sí, como comentabas, pues bueno, no soy tan amplio y no conozco tanto como has comentado, pero sí que es verdad que este de tema fue el tema de la primera tesis doctoral, ya defendida en 2013. Y lo que yo quería haceros hoy es más bien un resumen de esa tesis. Sí que vamos a ver fortificación, pero no voy a centrarme solo en fortificación porque así me invitáis otro día y os cuento más sobre las uniones de ametralladora y otro día, también más adelante, si queréis,
os cuento sobre las baterías, los emplazamientos de baterías de costa, que también son bastante singulares y poco conocidos. Entonces, si os parece, podemos ir viendo este PowerPoint que había preparado y hablo un poco más genérico. Hoy tocará quizás un poco más de historia, pero también digo que he centrado un poco en el tema de fortificación. Me podéis cortar cuando queráis también, porque si no me haré muy pesado, porque no me veo el tiempo. Entonces, cualquier cosa, cualquier pregunta que tengáis me lo decís y ya está. Eh, para empezar, bueno, el tema es este, ¿no? De la defensa de la costa en Cataluña, especialmente solamente en el sector catalán, durante la guerra civil. Y a mí me gusta siempre empezar con un mapa, con este precisamente, porque aquí se ve muy bien, bueno, tal y como queda la situación el 18 de julio, pero siempre digo lo mismo y es un poco lo que defendí en la tesis, que la gente se tiene que fijar en las Baleares. Y así se entenderán muchas cosas. Palma de Mallorca, Palma no, perdón, Mallorca, Ibiza, Formentera, como veis, ven aquí, quedan en manos de los sublevados, Menorca no, pero aparte después hay una operación de desembarco y de la toma de la isla de Formentera de Ibiza entre el 6 y el 8 de agosto de 1936 y posteriormente la operación de desembarco el 16 de agosto en Mallorca que culminará con la retirada de las tropas republicanas otra vez el 5 de septiembre y la isla queda en manos franquistas, igual que después quedará Ibiza y Formentera. Y para mí esto es un hecho crucial porque Mallorca será como una especie de portaaviones que estará bueno, pues en la retaguardia republicana. Si se fijan, verán que desde Málaga hasta la frontera con Francia, pues lo podían un poco dominar todos, ¿no? Y claro, es muy importante también para la ruta marítima. Hay que recordar, y esto a veces no se dice, y ahora que hablabas más de la visión económica, ¿no? Pero también hay que recordar que, por ejemplo, el ejército español en 1936, el armamento que tenía era para sostener 3 meses de lucha, pero estarán casi 3 años. Esto es por la ayuda exterior. ¿Por dónde viene esa ayuda exterior? Pues la ayuda exterior viene principalmente por vía marítima. Los franquistas tendrán el puerto de Cádiz, que como ven aquí en el mapa, en azul, es la principal vía de acceso sobre todo de las tropas italianas, en este caso, y también de alemanes, pero sobre todo italianos. Toda la ayuda italiana viene por Cádiz. Después, cuando unen todo el sector desde Huelva hasta León, pues con ferrocarril pueden transportar tropas y en 48 horas se plantan tropas italianas que han desembarcan en Cádiz pueden presentarse en Zaragoza tranquilamente. Entonces es un factor a tener en cuenta. Pero todo es porque Mallorca pues está ahí, ¿no? Está ahí en el sentido de que está para las tropas franquistas y pueden llegar a dominar o pues, sí, no dominar, pero sí simplemente pues estar con un cierto peligro en toda esta costa republicana, ¿no? Y hay que recordar, y no me voy a extender más, es el hecho este de la flota de la Marina Republicana que quedará con bueno, su actuación es bastante, no me quiero decir la palabra deplorable porque no es así tampoco, pero tendrá una estrategia muy defensiva que se dedicará exclusivamente a convoyar tráfico mercante, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, de los 12 submarinos que había en España, el ejército, bueno, la Marina española, los 12 quedan en manos republicanas. De los 12 destructores, 11 quedan también en manos republicanas. O sea que tenían un cierto poder, pero no lo supieron aprovechar. Pero bueno, este es otro tema, el tema naval, que esto no entra bien en el caso. Es simplemente para diferenciar que Mallorca está toda la guerra en mando franquista y por lo tanto amenaza siempre las costas del Levante español. Esto es para tener en cuenta por un lado. Luego, las siguientes imágenes que vamos a ver, por ejemplo, la siguiente, es simplemente lo que sería la operación republicana de las Baleares, que ya le he comentado anteriormente, no voy a entrar más en detalle, pero simplemente aquí están las fechas y bueno, un poco por donde se realizan los desembarcos, etcétera. Y después todo cambia a partir del 30 de octubre de 1936 con el bombardeo naval de la pequeña población de Rosas, en Girona, que está por parte del crucero Canarias. En Rosas está situado pues, apenas unos
30 kilómetros de menos, incluso de la frontera, 30 kilómetros de la frontera francesa aproximadamente. Y entonces es muy curioso cómo el almirante Moreno, en sus memorias, en el año 59, publicaba que decía que, bueno, el almirante Moreno era el que era el almirante de este caso que comandaba el Canarias, y entonces él comenta, dice, no, es que eh, el día 27 de octubre nos llega un mensaje de un buque mercante, el buque mercante se llama Villa Manrique, que el capitán se quiere pasar de bando con el cargamento, con el buque y todo. Entonces Canarias va hasta lo que es la frontera francesa, en aguas ya españolas, pero junto con la frontera francesa, y lo está esperando durante 3 días. El buque, el Villa Manrique, no aparece por ningún lado, entonces decide el almirante, bueno, entrar en lo que es el Golfo de Rosas y bombardear el pueblo. No provoca víctimas mortales, pero son unos 42 cañonazos proyectiles, los que caen desde el barco en la población, pero sí que provoca un pánico generalizado en toda la costa catalana. No solamente es en la pequeña población, sino en toda la costa catalana. Claro, hay que pensar que el frente en este caso para Cataluña, estaba en Aragón. Las poblaciones costeras vivían muy tranquilas, a pesar de, bueno, los desmanes que hay, ¿no? En las primeras fechas, pero simplemente, pues bueno, el frente está pues muy, muy, muy lejos, entonces, bueno, pero claro, aquí, en este caso, la guerra entra precisamente en una población sin objetivo militar, aparentemente, etcétera, ¿no? Y esto es lo que provoca que se empiece la organización de la defensa de la costa, que esto lo vemos en la siguiente imagen, por ejemplo, que lo he querido resumir un poco por encima, que esto sería un poco lo que tocaríamos hoy a grandes rasgos. ¿Cómo se establece este servicio de defensa de costas? Pues primero de todo se crea una red de observatorios. Claro, lógicamente se tiene que poder observar todo el frente marítimo. Y no solo el frente marítimo, sino el frente aéreo, porque eso viene después. Al principio es el problema de las unidades navales, pero después serán las unidades aéreas. Y entonces se crea esta red de observación por toda la costa, ¿eh? Y esto yo lo estoy hablando ahora de Cataluña, pero también se establece en la zona valenciana y en menor medida después también en la zona de lo que es la Cartagena, bueno, en Murcia y la pequeña zona que queda en manos republicanas ya después de febrero del 37, tras la caída de Málaga, pues en la zona de Almería, Adra. Bueno, pues se crea lo que comentaba, esta red de observatorios con un servicio de iluminación, porque lógicamente también hay que poder ver al enemigo, en este caso, pues de noche, lógicamente. Se destinan fuerzas a la costa, y aquí estamos hablando de que en un primer momento se destinarán los milicianos, estarán después los carabineros, que son los que ya estaban en este caso, ya hacían esta faena, ya hacían ese trabajo, y luego se crearon un destacamento de defensa de costas, algunas unidades, a medida que se van creando el Ejército Popular de la República y acaba con unidades que son del frente, de que están en el frente. Entonces las unidades que mandan a descansar las llevan a la defensa de costas. Por ejemplo, tenemos el caso de la Tercera Brigada Mixta o el caso de la 151, una brigada mixta que es de Infantería de Marina y está en la zona del Delta del Ebro. Más adelante, estamos hablando ya del año 38, pero a partir de los primeros días de la guerra, a partir de octubre del 36, un poco antes, lo que ahora serán los milicianos. Claro, esto es muy importante porque son milicianos que tenían que ir al frente en Aragón a luchar y no van allí, los destinan a la costa para una posible intervención o un posible desembarco de tropas franquistas procedentes de Mallorca. Todo girará en esto. Todo siempre, cuando hablamos de las amenazas que tiene la costa, siempre serán por lo mismo, por un posible desembarco de tropas franquistas, cosa que, como después se ha podido estudiar, era imposible realizar por falta de medios y por falta de hombres. Pero siempre se mantuvo esto, ¿no? Incluso hay algunas informaciones que también, incluso en la zona de Oropesa, Castellón, pues también hay momentos que se cree que puede haber algún desembarco, la zona sur de Tarragona, etcétera, ¿no? No se, ya de Trípoli final no se hace ningún desembarco,
en las costas del Levante español, pero la amenaza será esta siempre, ¿no? Por otro lado, tenemos también los emplazamientos de artillerías de costa. Es importante porque aparte de esta red de observación se crearán, por lo menos en Cataluña, 35 emplazamientos de artillería de costa. Luego hablaré más en detalle sobre ello. Y lo mismo con las posiciones defensivas. Aquí he querido poner posiciones defensivas, no deja de ser nidos de ametralladora, trincheras, refugios, etcétera, 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 que se fueron construyendo a lo largo de la costa, que después también entraré más en detalle. Y por último, se crean dos novedades importantes. Una es la flotilla de vigilancia y defensa antisubmarina de Cataluña. También se creará en Valencia, en Cartagena y en Almería. La de Cataluña es la más importante, que tiene más unidades navales. No deja de ser pesqueros armados, o sea, eso también hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando de destructores ni nada por el estilo, son pesqueros armados, bows de pesca, como se llaman, es como tiene la Marina Auxiliar de Euskadi, por ejemplo. Y pues aquí en Cataluña pasará igual. Eh, y luego una escuadrilla de defensa de costas, unidades aéreas que también se destinaron a partir de la primavera de 1978 a defender la costa. Todo esto lo iremos viendo después si hay tiempo, si no, pues lo cortamos y otro día, no hay problema. El mapa que veis aquí, o más o menos, por ejemplo, habla de los observatorios, nos dice, bueno, el sector 4, que es la provincia de Girona, sector 5, provincia de Barcelona, sector 6 sería Tarragona. Una Castellón, dos Valencia, tres Alicante. Y eso sería la agrupación norte es el sector de Cataluña y la agrupación sur de defensa de costas es la zona de la Comunidad Valenciana. Todos los simbolitos que veis a los lados en este mapa son observatorios. Lo que se puede ver una especie así como de cruz, más o menos, que no dejan de ser dos fusiles, son de destacamentos de carabineros. Lo que podáis ver, un símbolo que es igual que, bueno, lo hemos copiado nosotros, ¿eh? El del GRIEC, la bomba, pues es un observatorio de defensa, perdón, de artillería de costa. Y luego, si os fijáis, hay algunos dibujitos, así más que son faros o dos anclas. Estos ya son observatorios de marina o puestos semafóricos. Y ya si os fijáis ya en el detalle último, ya veréis, por ejemplo, en Castellón de Ampurias, arriba del todo, un que pone D7, luego la zona de Mataró un D8, otro D9, D10. Estos son los destacamentos de defensa de costa. Estaban compuestos de 217 hombres con más o menos el mismo número de fusiles, que son los que tenían que ir destinados a defender los sectores determinados por ellos. Esto sobre el papel. Yo he estado investigando este tema y nunca me he encontrado ninguna dotación que hubiera de nombres y apellidos. Eso no quiere decir que no existieran. Es lo que suele pasar cuando hablamos de las brigadas mixtas, por ejemplo. No hemos encontrado los nombres de los soldados, de los 3.000 soldados que iban en cada brigada mixta, los 3.500. Solo hay de la 132 a día de hoy y es porque había una persona que estaba vendiendo todo esto en todo colección, hasta que desde el Archivo General Militar de Ávila se dio el aviso a la Guardia Civil y le requisaron la documentación. Pero lo digo porque a veces pasa de que encontramos unidades y no hay nada más asociado a ello. No significa que no existieran. Es que la documentación pues, no se encuentra. Bueno, siguiendo con el tema, la siguiente imagen es simplemente pues, el servicio de iluminación. Esta es muy curiosa porque este mapa nos indica, o este plano nos indica los diferentes proyectores que había en la costa catalana el día que empieza la batalla del Ebro. Es el 25 de julio de 1938. Los que lo veis en directo, quedan 2 días para la efeméride. Y, y nada, y aquí en este mapa lo curioso del tema es ver cómo hay unos que son fijos, que son los situados especialmente en la zona de Barcelona, en Montgat, Montjuïc y Vilanova. Por cierto, yo os hablo desde Vilanova y Geltrú, desde donde sale este faro, este último faro. Y luego los otros son zonas móviles. Simplemente eran proyectores que estaban en camiones y los llevaban por la costa. Es curioso verlos que hay 4 en el norte de Cataluña, que claro, lógicamente es la zona de la Costa Brava. Es bastante sinuosa,
Entonces era mucho mejor, hay muchas calas, entonces era, para protegerlo era mucho mejor pues tenerlos montados en camiones y poder ir trasladándolo. Y luego la zona sur de Tarragona y la Mella de Mar, lo mismo, también ahí estaban montados en camiones. Pensad que en esa fecha el Ebro ya marcaba el frente, por lo tanto un poco más abajo de la Mella de Mar, la Ampolla y hasta la aldea, y ahí ya teníamos el frente. Entonces para todo este sector también estaba montado este servicio de iluminación, los proyectores estaban en camiones. Bien, lo siguiente que viene ahora para seguir hablando sobre el tema, bueno, esto ya lo hemos hablado un poco antes, creo que lo vamos a pasar un poco, que es el tema de los milicianos, cómo se tienen que ir pues, de estar en el frente, van dentro de la costa, los carabineros, que es el grupo, el cuerpo que ya existía. De hecho, el cuerpo de carabineros existía desde el año 1837, de la Guardia Civil es en 1844, entonces es anterior. Lo que pasa es que después, en 1940, los carabineros dejan de existir y son anexionados por la Guardia Civil, ¿no? Si os fijáis en este cartel, aquí os pone, por ejemplo, en los frentes, fronteras y puertos, ¿no? Que es lo que eran los vigilantes de de las fronteras y puertos, ¿no? Que, bueno, que es lo que después acaba haciendo la Guardia Civil, ¿no? Nada, simplemente era nombrarlo. Y la siguiente imagen lo que veréis eran los destacamentos que antes hemos hablado, estos destacamentos de defensa de costa, que a pesar de que no hemos encontrado el nombre de ninguno de ellos, de ningún soldado, de ninguna persona que estuviera dentro en nuestros destacamentos, sí que podéis ver aquí dónde estaban situados. El Castellón, Sagunto, Denia, Santa Pola, etcétera, ¿no? O sea, todo esto son 6 en la agrupación sur de defensa de costas, la zona Levante, y otros 6 en la zona de Cataluña. Bueno, lo que sí que me interesa más es comentaros sobre el tema de la artillería de costa, que es un tema bastante, bueno, yo creo que no es la palabra divertida, pero no deja de ser así, ¿no? Y os lo digo porque, em, claro, cuando el Canarias ataca Rosas, pues se produce este pánico en toda la costa y entonces empiezan a desempolvar, porque es así, cañones antiguos que existían incluso en los almacenes y en los sótanos del castillo de Montjuïc de Barcelona y se empiezan a establecer por diferentes lugares de la costa para llegar a proteger todo ello. Entonces se llegan a construir hasta 35 emplazamientos artilleros. ¿Estos cañones servían para algo? Pues lógicamente muchos de ellos no. No sé, el Canarias, el Canarias, el crucero Baleares, tiene un alcance con su artillería principal de 21 kilómetros y estos cañones muchas veces no sobrepasaban los 10 kilómetros, por lo tanto poca cosa podían hacer contra unidades navales. Otra cosa es un desembarco. Si tienen que batir playa, bueno, o batir las barcazas que pueden llegar, eso ya es otro tema. Un ejemplo muy simple, bueno, en este voy a comentar primero esto que vemos aquí. Aquí veis, esto es en marzo del 38 y aquí están todas las, bueno, nombradas todas las baterías de costa que existían en Cataluña. La gente no sabía que era el material obsoleto, o sea, la gente me refiero a la población civil. Entonces, bueno, pensaban que ya había unos cañones, pues ya les protegerían y ya está, ¿no? Pero realmente no eran muy efectivos. De hecho, no hay muchos combates entre la artillería de costa y algunas unidades navales cuando bombardean la costa catalana. Tenemos documentados un combate que hay en Palamós, bueno, un combate, por decirlo así, ¿no? En Palamós, sí, perdón, y poca cosa más, ¿no? No hay mucha cosa, no hay mucha cosa más. Pero bueno, la cuestión que quería comentaros en la siguiente imagen, por ejemplo, que lo podréis ver, está hablando de este tipo de cañones. Bueno, el primer cañón de arriba es el cañón tal y como se encontró, como lo encontraron los franquistas cuando entraron en Palamos el 5 de febrero de 1939, en parte inutilizado, pero no lo podían transportar los republicanos y lo dejaron allí. Y el de abajo es un cañón de un club de 9 milímetros, perdón, de 90 milímetros. Entonces,
poca cosa, podría hacer, ya digo, como contra un barco, ¿no? Otro cañón que existía, por ejemplo, y que aún a día de hoy, si vais a Barcelona estas vacaciones o en otro momento, si vais al castillo de Montjuic, por la parte de fuera podréis encontraros, antes de entrar, la entrada son 12 euros, entonces a veces hay que pensárselo bien si vale la pena o no, aunque hay muy buenas vistas, pero si queréis ver cañones, justo en la entrada tenéis 4 cañones que formaban parte de la primera batería Álvarez de Castro, que es la que defendía Barcelona. Eran cañones de la guerra contra Estados Unidos de 1898 y era un cañón de 305 milímetros, un obús, que disparaba un proyectil cada minuto. Por lo tanto, bastante lento. Dentro del castillo, si os acercáis, ahí están las piezas más modernas que existían, las de piezas de 152,4 milímetros, y esas lo que pasa es que no se llegaron están esos cañones a día de hoy, pero se hizo el emplazamiento, pero no se llegó a artillar. Los cañones son posteriores. El emplazamiento sí que es del año 38. También si vais al castillo de Montjuic, los cañones que veáis afuera, ese no era su... ¿Me podéis oír? Sí, es que no sé si me ha salido ahora. Sí, vale. Continúo. Entonces, perdonad. La siguiente imagen, eh, sí, vale. Em, Pablo, ¿me puedes pasar la siguiente imagen? Vale, gracias. Vale. ¿Me podéis oír bien? Es que se me ha salido y perdonar, pero no, se va la voz. Vale. Vale, voy a intentar a ver No, si no, lo se oye, podemos. se te oye bien, se te oye bien. ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Ah, vale, es que me ha hecho una cosa extraña y se me ha Ah, salido y tal, y estaba yo ahora dudando. sí, Y se estaba oye pegando un rollo perfecto. yo de los... Sí, vale, es que estaba pegando un rollo de los cañones y casi que mejor para cortármelo. O sea que mejor. En nada, pues lo que hablaba, aquí tenéis, esto es nada, porque es una muestra de cómo utilizaban los cañones, o sea, es una muestra de que a mediados de agosto del 38, pues se establecía unos días, en este caso del 22 al 27 de agosto, y se hacen ejercicios de tiro. Simplemente, simplemente es eso, no tiene más. La siguiente imagen sí que es más curiosa de ver, porque ya estamos hablando de los emplazamientos. En este caso, por ejemplo, los emplazamientos, estos son croquis del Archivo General Militar de Ávila. Y bueno, no hay de todos, pero sí que de muchos emplazamientos, de emplazamientos que a día de hoy ya han dejado de existir, ¿no? Y es curioso. El caso que tenemos aquí en pantalla, estos dos emplazamientos sí que los actualmente existen. El de la izquierda es el que está en Malgrat de Mar. Estamos hablando de el último pueblo por el norte de la provincia de Barcelona, lógicamente en la costa. Esto está debajo, a día de hoy, debajo de un parque. Pudimos entrar Joel y yo hace un tiempo por una alcantarilla. No, fuimos lógicamente con el ayuntamiento, no nos colamos porque sí, no. Entramos y además entramos con el director del archivo de Mar Grande Mar y le enseñamos pues un poco todo. Ya habíamos entrado anteriormente, hace 4 años antes. Y existe todo lo que veáis a mano izquierda, que son las galerías. Y no sé si lo veis, que pone A, B, C y D, son las salas de repuestos y de recambios, ¿no? Lo que serían para proyectiles, las cargas, etcétera. Pues todo eso existe a día de hoy. Todo eso es lo que, esos dos tramos de túnel, eso es lo que se pudo hacer. Lo otro que veis son los emplazamientos para ponerle a los cañones. Eso sí que ya quedan dos de ellos. Los otros dos no existen, ¿no? Y luego el lado derecho, el otro emplazamiento que veis aquí. Bueno, perdonad, este era de Mar de Mar para unas piezas de 150 milímetros y el de la derecha son para unas piezas son para 4 cañones Krupp de 90 milímetros. Y es curioso
de que este existe, pero está en terreno privado, está entre Arenys de Mar y San Andreu de Llavaneres, no, Caldas de Estrac, perdón. Y bueno, es un terreno privado, no se puede acceder, es simplemente pues que sepáis, pero que sepáis que existen todavía los emplazamientos, los 4% existen, pero no recomiendo y no recomendamos ir porque al ser terreno privado pues no se puede ver. Pero eso simplemente para que veáis la distribución, ¿no? En uno es lineal, el otro en forma de rombo y además va marcando las piezas, ¿no? En el que es todo en forma como de batería, ¿no? Las 4 piezas tenemos los recambios detrás, subterráneos, y en cambio en el otro, de forma romboidal, lo que se tiene son lo mismo, la zona de recambios y repuestos para cada pieza. Si os fijáis, al lado de esos semicírculos que podéis ver, luego hay unas líneas que van a parar como líneas así, que no sé si lo veis bien. Pero bueno, se ve ahí una especie de, pues, de túnel que entra y van a parar como a dos sitios pequeñitos, ¿no? A dos salas pequeñas, pues son precisamente para los proyectiles de recambio. O sea, que quiere decir que cada pieza aquí lo tenías por separado, en cambio en lo otro pues lo tienen más junto a todas, ¿no? Vale, vamos a ver la siguiente, si queréis. Es que esto es bastante curioso porque esta es la planimetría que de mi compañero Joel que hizo sobre el plazamiento de artillería de la media de mar. Es un emplazamiento para 3 piezas, pero hay uno fuera, ahí queda un agujero que estaría aquí situado a mano derecha, muy cercano al mar. Pero actualmente este sí que se puede ver, este sí que lo recomendamos. Es más, ahora durante el verano están haciendo visitas guiadas, las organiza el ayuntamiento y vale mucho la pena porque aparte de lo que se puede ver, que son estos 3 emplazamientos, todo lo que veis más en gris es la zona de túnel. La zona de túnel en la cual, pues veis, se- había un montacargas, que era donde subía el tema de los proyectiles para llevar a las piezas. Hay varias salas donde también era el tema de los recambios, los proyectiles, etcétera, ¿no? O sea, y es toda una galería que la verdad que es, bueno, con varios pasillos, como podéis comprobar, que está muy bien y al lado de la playa, al lado del mar, de la playa, pero situado como a unos 5 kilómetros de la población de la Mella de Mar, dirección sur. Pero es muy interesante de ver. Y luego la que me gusta a mí mucho particularmente, porque esta es una pasada, tal y como es, esta es una sección de la batería de Costa de Altafulla. Altafulla está situada, Tamarit, perdón. Tamarit es un barrio de Tarragona, pero está a 12 kilómetros de la ciudad de Tarragona, en el norte. Está muy cerca de Altafulla. Es más, está mucho más cerca de Altafulla que no de Tarragona, ¿no? Y en medio de una montaña pues nos encontramos con esto. Hay otra sección, que no la he puesto aquí, la guardo para otro día. Pero esta sección es impresionante porque veis que hay para 2 piezas de artillería y luego todo lo que hay son túneles que vas bajando escaleras abajo. Escaleras abajo, escaleras abajo. Vas a parar a 2 túneles ciegos, no continuos, que veis que comunica uno con el otro. Pero el último túnel, especialmente, que es bajar escaleras a base de bien, atraviesas la montaña. Yo la primera vez que lo vi, o sea, que empecé a meterme allí, que además iba solo, dije, bueno, me voy a meter a ver qué tal, y me quedé impresionado, porque es que cruzas toda la montaña y vas a parar a la zona de atrás, que ya lo veis, son las escaleras estas que veis aquí al final, ¿no? Claro, tenía su lógica, porque ibas a la zona de retaguardia, pero es que además todavía queda en mal estado, pero queda el edificio, que eran las cocinas, que está justo al lado de estas escaleras, igual que un aljibe, etcétera, ¿no? O sea que, y seguramente allí había zona de dormitorio, por lo que hemos podido comprobar y tal, lo que pues ya no queda absolutamente nada de eso, pero sí queda la zona esta de los dormitorios. Es muy curioso. El problema es que en la siguiente imagen veréis cómo está el estado actual. Y claro, em, bueno, ya lo veis. Es un lienzo para grafiteros, tal cual. Las veces que lo han querido esto limpiar o, bueno, simplemente limpiar, no, pintar, pues al cabo del día siguiente tenemos ahí grafiteros que van a hacer su obra, ¿no? Y es una lástima porque es un emplazamiento grande, enorme.
está muy bien. O sea, hablamos muchas veces de Normandía, pero es que aquí tenemos unos emplazamientos artilleros impresionantes. Este es uno de ellos. Para mí este es el más espectacular porque cruzas la montaña por debajo y está muy bien, o sea, está muy bien. Pero a nivel exterior es lo que encontramos. Si os fijáis en el suelo, veis que hay las ramas de pino, pero ya se ve bueno, lo que sería el cemento. Y luego, pues, estos que nos meteríamos por ese túnel, que ahí iríamos al otro emplazamiento que sería a mano izquierda y a la derecha tendríamos los túneles para que bajaríamos a la montaña. Sí, no, no, Pablo, está bien que hayas mostrado la siguiente imagen porque aquí son unos cuantos emplazamientos artilleros que hay por la costa catalana. El primero arriba a la izquierda es el de la Mella de Mar. Podría haber actualizado la foto porque estuvimos hace poco y está un poquito mejor, o sea que, pero bueno, es más o menos. Esto es lo que sería la galería central, en la cual van a los diferentes puestos artilleros de los tres que hemos comentado. Y si os fijáis, ves esos agujeros, ¿no? Como pueden ser ahí en medio, esos son para poner, se utilizaban para los proyectiles muchas veces. Esto, la batería de Montgat, al norte de Barcelona, también lo tiene. Al lado, al lado tenemos esto que podéis decir, esto que es un nido de ametralladoras, tal, no, bueno, es un observatorio. Y es un observatorio muy grande porque veis cómo es la puerta, si os fijáis ahí en medio, veis una puerta y una ventanita. Pues este es el observatorio de la batería de Palamós. La batería de Palamos, que es la que antes hemos visto los cañones, que habían dos cañones, uno a cada de esos cañones que quedaron inutilizados y los franquistas lo recuperaron, ¿no? Pues la verdad que es impresionante que haya quedado el observatorio tal cual. Está todo, o sea, muy bien conservado y por debajo hay unos túneles también. Lo que pasa es que aquí el ayuntamiento pues no se ha decidido todavía por entrar a recuperar todo este espacio. Llevamos hablando con ellos desde 2015, hace 10 años. Y bueno, sí que han saneado un poco la zona, pero no parece que vayan a tirar mucho para adelante. No sé, llevamos 10 años ahí esperando. La Media de Mar sí, la Media de Mar la recuperaron, hacen visitas, se ha museizado, etcétera, ¿no? Luego abajo tenemos dos emplazamientos que son de Hospitalet del Infant. Sabe mal porque estoy diciendo lugares y creo que tenía que haber puesto un mapa para ir identificando todos los puntos. Pero bueno, para que conozcáis y si no ya os los digo, esto está, el Hospitalet del Infant está a unos más o menos, que diría, de memoria, 30 kilómetros más al sur de Salou, más o menos. Como Salou es archiconocido, pues son los puntos de referencia. Y es la batería son estas dos emplazamientos de baterías de costa. El más importante es este que vemos aquí a mano izquierda. Son para 4 piezas, un emplazamiento enorme. Y el otro no se llegó a finalizar, eran tres emplazamientos, que ya lo veis que son estos círculos que podéis comprobar, pero no se llegó a finalizar. Lo mismo, aquí estamos a ver si un día de estos pues se podía hacer alguna cosa. Bien, el tema de las posiciones defensivas, que antes lo he comentado un poco así por encima, bueno, simplemente pues estamos hablando de lo que serían trincheras, líneas de ametralladora, etcétera. En las primeras fortificaciones que se hacen, en muchos casos, en las mismas playas, se hacen trincheras, construyen trincheras, aunque no tiene mucho sentido, porque cuando el mar arremete, pues la trinchera pues no sirve para nada, ¿no? Y esto pasa al principio. De hecho, hay un caso, por ejemplo, en Sitges, también muy conocido, una localidad a 30 kilómetros al sur de Barcelona, y que lo que hacen es mm, coger a la gente que era más o menos de derecha, religiosa y tal, y el castigo que le hacen es ir a hacer trincheras a las playas. Ese es el castigo que le hacen. Bueno, también hay que comentar que muchos pierden la vida, ¿no? En esta represión revolucionaria de principios sobre todo de agosto, septiembre y primeros días de la guerra civil en julio, ¿no? De finales de julio del 36. Pero muchos son llevados a hacer este tipo de trabajos, ¿no? Pero bueno, lo que sí que hay que centrarse más es en el tema de los nidos, o yo por lo menos en la tesis me centré mucho más en el tema de los nidos de ametralladora. Primero porque no había nada inventariado, prácticamente no había información del tema y bueno, y en base de ir cotejando de un sitio y de otro, pues pudimos un poco saber aproximadamente cuántos se llegaban a construir, porque ya digo que
no hay mucha información. Encontré, por ejemplo, ese tipo de croquis, que es el tipo, bueno, son tres tipos de, bueno, ahí está un tipo D, pero es el tipo A y B, que voy a hablar más que todo. Este tipo es un nido de ametralladora sencillo, que lo podemos encontrar en muchos lugares de las playas de Cataluña. Para una ametralladora, ya veis que con tres aspilleras, en este caso, pues tenemos una frontal y dos laterales, aunque también nos encontramos que es con una solamente frontal o con dos, o sea, hay diferentes modalidades, ¿no?, de este tipo de ametralladoras, y con una entrada, y la entrada muchas veces es o lateral o incluso posterior. Esto también lo podemos ver. Este nido de ametralladoras es muy curioso porque en la época costaba, y voy a ir a, antes que comentaba Pablo, el lado económico, 40.000 pesetas de la época. 40.000 pesetas de la época, los que son más así un poco, que tenemos ya una cierta edad, pues bueno, la conversión de pesetas pues la podemos hacer bien, ¿no? Pero la gente más joven, cuando yo les explico esto de pesetas, me miran como si hablara de Cristóbal Colón y los maravedíes, ¿no? Entonces, les hago una pequeña conversión. El tema es que un miliciano cobraba 300 pesetas al mes. Entonces, si nos ponemos a que un nido costaba 40.000 pesetas, pues es muchísimo dinero. No he hecho el de esto en euros porque no. Hago eso y que reflexione la gente. Y nada, y luego está el tipo B. El tipo B es la siguiente imagen, que es este nido de ametralladoras, que es un nido de ametralladoras doble, comunicado, tal cual, ¿no? Eh, y este llegaba a ascender entre los 50, 60.000 pesetas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de cómo era este nido. Claro, es curioso porque después hay el tipo D, que es como sin comunicar, pero con un refugio, tal, etcétera, ¿no? Claro, ¿quién construía estos nidos de ametralladora? Pues en muchos casos era la propia población civil. La propia población civil, los hombres entre los 18 y 50 años, tenían que quedar todos los domingos a las 7 de la mañana y iban a las playas, iban a los diferentes lugares donde se tenía que fortificar para precisamente para hacer esos trabajos, ¿no? Se empieza a fortificar todo el 1 de enero, más o menos, a finales de diciembre, pero especialmente a principios de año de 1937, y a mediados del mismo año, el primer semestre, o sea, por junio, muchas fortificaciones ya están finalizadas. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Una, que hay el material y los hombres suficientes. Y lo segundo es que no estás en el frente, no es fortificación en campaña, no hay un peligro. El peligro es si puede venir un barco y bombardear, bueno, o porque los bombardeos aéreos todavía masivos, estos es sobre todo a partir de un poco más adelante, ¿no? Entonces aquí tenemos estas dos opciones, hay estas dos cosas, ¿no? Que es el tema del material y los hombres, entonces no hay problema, ¿no? Y por otro lado, hay que pensar una cosa, o sea, están diseñados básicamente para la ametralladora Hotchkiss, que era la ametralladora, que es la siguiente imagen que veréis, es la ametralladora reglamentaria, ejército español, ya lo veis, aquí tenéis el esquema acotado del famoso libro de Capdevila de fortificación. Y como veis, pues lo que medía la ametralladora es 1,75, es bastante, ¿no? Una ametralladora bastante grande, ¿no? Lo que pasa es que el peine, por ejemplo, es de 30 balas, o sea, es de 30. Tienen que estar siempre los servidores ahí municionando el arma, ¿no? Pero a mí lo que me gusta explicar es que la gente no se quede con salvar al soldado Ryan y se piense que ahí estaban los soldados todo el tiempo con las metralladoras. No, eso es muy diferente. No había ninguna ametralladora ni ningún soldado en Estados Unidos de ametralladora. Nadie. No había nadie. O sea, esto se construye por si hay un desembarco. Entonces son las unidades que antes hemos estado hablando, esos destacamentos de defensa de costas, a lo mismo que algunos batallones que existían de carabineros, batallones, pero no de 500 hombres, sino de muchos menos, o más que llamaban batallones, que son los que tenían las armas. Y en caso de alarma, tenían que ir a estos emplazamientos para defender esos tramos de playa que podían ser susceptibles a un desembarco. Pero
no había nadie. Es normal caer en el error de que pensamos que hay una ametralladora, aquí hay otro, etcétera, 100 metros, bueno, 2 kilómetros para allá hay otro, vale, pero no había nadie. O sea, no había nadie ni habían armas. O sea, bastantes pocas armas había en el frente como para destinarlas solamente a la retaguardia, ¿no? Además, siempre lo digo, es un frente invisible, el frente de mar. Entonces hay que tener siempre muy en cuenta esto. Y volviendo al tema de los niños de ametralladora, en esta imagen es muy curiosa porque, por un lado, esto es lo que nos encontramos en los archivos cuando hemos ido, es que hay croquis de nidos, croquis, encontré 20 que eran de la zona de Lloret, Palamosa, de la provincia de Girona del sur, ¿no? De Girona, pero ya está. El resto de nidos no sabemos dónde están. El resto de croquis de los nidos no sabemos dónde están, no han aparecido en ningún lado. Yo cada 2 por 3, o sea, por decir, cada año voy a Ávila y además les pregunto si les aparece algo nuevo, pero no hay manera, entonces no sabemos dónde están. Encontramos esto que veis aquí en blanco, este documento más en blanco es de un documento de los republicanos del año 37, mediados del 37, que son esquemas de las fortificaciones que iban a hacer en los diferentes, en la provincia de Tarragona, en la costa de Tarragona. Y ya veis que es muy esquemático. Aquí nos marca un nido, eso que veis como dos semicírculos con un cuadrado en X, etcétera, ¿no? Pues nos está marcando y tal. Pero en el año 1942, pasado ya la guerra civil, el ejército sí que hizo croquis de cada posición defensiva que existía en la provincia de Tarragona. Entonces hicieron un inventario y aquí tenemos el croquis de una posición de estas y con la descripción, y, bueno, está bien porque nos indica y nos hace ver cómo eran. O sea, comparad, por ejemplo, lo que tenemos aquí a la izquierda con lo que tenemos a la derecha. Aquí nos indica, por ejemplo, aquí sabemos que es un nido doble y tiene, pues cada nido tiene 3 aspilleras, etcétera. Incluso tenéis el dibujo, si os fijáis arriba, tenéis el dibujo de la parte frontal, no solamente la perimetría, sino la vista frontal y veis que son ovalados, ¿no? Entonces está muy bien. Y a todos los marcaron con un número, que era la T y un número, empezando desde el sur y acabando en la población de Cunit, que es la última población de la provincia de Tarragona. Marcaron 155 emplazamientos. Hay también alguna de artillería de costa, pero bueno, marcaron todo esto, ¿no? Y es muy curioso porque todavía en la playa de Llarga de Tarragona aún queda, dentro de uno de ellos, aún queda la pintura que pone T130, que era justamente pues, el 130 marcado por ellos mismos, ¿no? Esto es del año 42 que hizo el ejército. ¿Para qué? Bueno, pues querían hacer ese inventario para saber qué fortificaciones podían aprovechar en caso de un posible desembarco de tropas aliadas aquí ya en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es bastante curioso, si no cabe, ¿no? Incluso después, en el año 44, se construyen emplazamientos artilleros, pero bueno, eso ya es dentro de la línea P, etcétera, da para otro vídeo. Entonces, nada, y por finalizar el tema de los nidos de ametralladora, 2 mapas, uno de ellos sería este, porque claro, de todo lo que se construye, si os fijáis, más o menos el tiro efectivo de una ametralladora son 500 metros, tiro efectivo real, y entonces se construye un nido cada kilómetro. Aquí lo veis, cada puntito, y veis cómo las flechitas que salen de cada punto, esto es la dirección de tiro que tenía cada uno. Entonces, lo interesante era batir todo, toda la playa, todas las playas. Entonces es batir fuegos con el nido de al lado. Entonces, es una línea constante de nidos de ametralladora. ¿Qué pasa? Que muchos de estos no se encuentran a día de hoy porque a partir de los años 60 hemos encontrado mucha documentación en la cual te dice que los ayuntamientos, al hacer los paseos marítimos, los puertos, etcétera, pedían al ejército si podían demolerlos. Y el ejército le decía, sí, sí, no hay problema, esto no tiene ningún interés ya, sobre todo en los años 70. Entonces hay muchos de ellos que no se han conservado por este motivo. Y los que han quedado a veces ha sido porque están en sitios ya un poco más inaccesibles, en la misma costa,
o simplemente pues, por desidia o desgana que los han dejado tal cual, ¿no? Pero sí que es verdad que de todos los que se construyeron no han conservado, se han conservado bastante pocos, comparativamente. Ahora después daré los números. La siguiente imagen es bastante curiosa, sobre todo de esto de lo que hablaba, de cómo van entrelazándose entre sí todos los niños de ametralladora. En este caso estamos hablando de la ciudad de Mataró, una ciudad de 120.000 habitantes, más famosa ahora con el tema de Lamine Yamal, porque es de ahí, este chico, el futbolista. Entonces la gente lo ha situado más en el mapa. Y aquí lo veis desde la parte sur, que sería Vilassar de Mar, o sea, viniendo desde Barcelona, ¿no? Entonces, veis que cada punto está numerado, 87, 86, 88, tal. Van números cada nido y cómo se van cruzando esas flechas, que es hacia dónde disparaban, ¿no? Hacia dónde, o sea, los fuegos que podían batir, ¿no? Entonces es muy curioso cómo se va batiendo todo, 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 todo. Sí que en este caso aún nos quedan, pues lo que sería el nido 99, el 100, el 101, estos que quedan más a la parte más, aquí a la derecha de la imagen, la parte de Mataró. Lo que pasa, que esto es lo que os quiero mostrar con las siguientes imágenes, después que hay algunos que se han quedado en el agua y que no se van a recuperar. Em, Dentro del tema, antes que hablábamos del tipo A, pues aquí tenéis el primero de ellos. Esto es precisamente en Rosas, pero no está en la costa, sino está un poco más en el interior. Ahora os comentaré por qué. Luego tenéis este también con un graffiti. Bueno, este graffiti ya no está. Ahora, si os interesa, ahora hay otro. Esto está aquí muy cerca de mi casa, está aquí en Vilanova del Geltrú también. Y cada vez que voy veo un graffiti nuevo. O sea que... Y el de abajo es Montroig del Camp. Una cosa curiosa de estas fotografías es ver como el de Vilanova, este del graffiti, ves que os fijáis, tiene las piedras encima puestas como si fuese mampostería, y esto era para ocultarlo de la aviación. Todo el terreno que le rodea es rocoso, como os podéis ver. Pues claro, em, le pusieron todo este tipo de piedras enganchadas encima para que se vea todo desde de un avión, pues para que parezca que no hay ninguna unidad de ametralladoras, que es parte del terreno, ¿no? Y lo mismo con este que vemos aquí abajo. Esto está en Montroig del Camp, cerca también de Hospital del Infant y ya próximo a Cambrils. Y es lo mismo, o sea, lo que pasa es que tiene una forma diferente, porque estos son dos nidos, pero unidos por dentro con galerías. Muy espectacular también, ¿no? Nosotros hicimos inventario de estos nidos, por ahí donde veis esas pilleras, pues por ahí nos tuvimos que meter, no había otra manera. Y bueno, la verdad que es muy interesante, ¿eh? No lo hagáis, o sea, no lo hagáis, no, no lo hagáis, que nosotros teníamos permiso de ayuntamiento, pero ya está, no se puede hacer. Y bueno, la siguiente imagen es un nido que hay en Montgat. Montgat es una población que está pasado Badalona, muy cerca de de Barcelona. Bueno, esta foto está tomada de hace aproximadamente 2018. Actualmente el agua está pegado al nido de ametralladoras. O sea, esta playa ha desaparecido. No se puede pasar ya por ahí. La gente pasa por encima, aparte está la vía del tren detrás, pero pasa por encima, es un paseo, pero para ver este nido, pues ya no tienes que ver desde arriba, o como mucho si te quieres dar un chapuzón. Pero esta playa ya no existe. Y este es el problema que se tiene en muchos nidos de ametralladora que existen en la costa catalana, pues el mar está comiendo terreno, especialmente en esta comarca del Maresma, y están desapareciendo todos estos tipos de nidos de ametralladora, ¿no? Como el caso que comentaba antes de Mataró. Luego tenemos otro caso que también es muy, muy llamativo, que es esta foto también es de hace unos años, pero que podría ser, bueno, podría ser de hoy mismo. Hoy no porque no hace sol, pero de hoy mismo podría ser. Tenemos la caseta del socorrista que está montada justo encima del nido de ametralladoras. Y esto lo hacen cada año. O sea, cada año ponen la caseta del socorrista, a la base, lo que sería la base del techo del nido de ametralladoras, pues no sirve para esto. Pero este nido, la parte de entrada la tiene justo, si lo veis aquí a mano derecha, que veis que se eleva un poco, y también lo mismo, el tema es de las piedras que hablábamos antes, todo el tema este como más rocoso, también para el tema aéreo, ¿no? Para protegerlo de una posible, de la observación aérea, ¿no?
Y este es el nido que tiene la pintura esa del año 42 que pone T130. El siguiente, que ya os ha enseñado Pablo, es el nido que hay en la Mella de Mar, situado al norte. Esto quedaría, antes hemos hablado de la batalla de Costa, este es uno de los nidos, pero entre uno y otro igual hay 10 kilómetros. O sea, estamos hablando que es mucho, ¿no? Esto está en la parte norte del municipal, en la playa, y también es un nido doble con galería, que es esta que vemos aquí. No se puede entrar mucho porque está lleno de arena de la playa y luego cuando llegamos adentro, esta está tomada la foto desde fuera, lo que es el habitáculo ya de los nidos está lleno de agua. Entonces, este es uno de los problemas también, al exponerlo tanto dentro de tan cerca del agua, pues está inundado prácticamente siempre, ¿no? Pero si os fijáis, más de lo mismo, el camuflaje. Camuflaje, cómo se contempla aquí con este tipo de mampostería, ¿no? Antes he comentado que eran 40.000 pesetas un nido de ametralladoras normal y contemplaban siempre, en realidad eran 36.000 pesetas y 4.000 el camuflaje. El camuflaje, lógicamente, podía ascender más o menos dependiendo de lo que se quisiera poner o cómo se quisiera hacer, ¿no? Tampoco hay mucha información sobre esto. Yo me encontré estos presupuestos casi casi de casualidad y poca cosa más. No había mucha información más, ¿no? Pero es curioso, por lo menos tienen algunos números que siempre hablamos a veces de cuántos nidos y cuántos, pero también a veces hay que ponerle el coste económico que yo creo que es bastante importante. Y no sé, ahora, así. Luego, en la siguiente imagen, esta es un nido doble con galería para fusileros. Está situado en Girona, en la población de Calonja, muy cerca de Palamos, o sea, si os suena. Lo que pasa es que está en propiedad privada. Nosotros tuvimos la suerte de que nos dejaron entrar y bueno, pudimos hacer estas fotos, pudimos hacer la planimetría que he puesto en la imagen que siguiente, que si quieres, Pablo, la puedes poner porque aquí lo podemos ver. Esta sería los nidos, a un extremo y al otro, y luego la galería para 20 fusileros, que es todo esto que tienes aquí. Claro, el techo era de madera. Entonces, en la zona de Girona, se construye mucho de hormigón, la zona de la provincia de Girona, pero luego los techos son mucho de madera. Entonces, nos han quedado lo que sería, pues bueno, la estructura, pero no después los techos, ¿no? En este caso. También nos pasa, que también los vuelan, como pasa con muchísimas fortificaciones, por ejemplo, en Aragón o en otros sitios, ¿no? Y la zona de Girona, como antes que os quería comentar, es diferente. Se construye varias líneas de fortificación. La zona de la provincia de Barcelona y de Tarragona es una única línea fortificada en la misma costa, pero la provincia de Girona no. Existe una línea fortificada en la costa y luego entre 600 y 1.500 metros más al interior hay otra línea fortificada en puntos defensivos importantes. Incluso habría en algunos sectores hasta una tercera línea, ¿no? A veces unas simples trincheras, etcétera, ¿no? ¿Y esto por qué es? Pues simplemente para evitar cualquier penetración de, eh, de algún desembarco en esa zona y que fueran a cortar la frontera francesa. La proximidad con la frontera francesa hizo que en la provincia de Girona el litoral se fortificara más. Pues simplemente es esto, ¿no? Y ya por finalizar el tema este de la fortificación, tendríamos el caso de una línea que se llegó a construir después, ya, esto estamos hablando de la primavera, mayo y junio de 1938, cuando el frente había quedado establecido en el Ebro. Se construyen 49 nidos de ametralladora. El mapa está, lo que veis a la derecha sería el delta del Ebro, y el Ebro va, pues, en dirección hacia la izquierda, va subiendo, ¿no? Aquí estarían pues todos estos nidos de ametralladora. En este sector, bueno, va desde de la Ampolla, está en la costa, hasta la aldea. Ahí no están precisamente en la costa, sino está en la zona del delta, en la zona del interior, y también es para defender toda esta zona
por si hay alguna penetración de franquista por aquí, ¿no? Una línea, le digo, construida posteriormente. Hemos dicho antes que se construye todo al principio, todo el primer semestre del 37, excepto esta línea que se construye después, primavera del 38, y lo hace el quinto cuerpo de ejército, la construcción de esta línea fortificada. Pero es que los nidos, en este caso, son todos muy parecidos. Ahora lo podréis ver. Son de una tipo cuadrangular o una espillera, son de este estilo, más pequeñitos, etcétera, ¿no? Y es curioso cómo se han aprovechado muchos de ellos, pues estar en medio de campos, ¿no? Y, bueno, y se los tienen hoy día pues, los agricultores para guardar sus herramientas, etcétera, ¿no? Este, por ejemplo, está museizado, está al lado está en el tren municipal de la aldea y la segunda imagen, esta que veis aquí a la derecha, ahí hay una casa creo que es de una casa como una especie de albergue, etcétera, un hotel, no sé, no recuerdo bien, pero esa casa fue el puesto de mando de la 14 Brigada Internacional, de franceses y belgas que estaban justo, el más de Inverness, ahora me ha venido el nombre, que estaban justo aquí. Entonces está este nido y dentro en los terrenos de la casa también hay otro más, hay como dos o tres más, ¿no? Para fortificar este sector. Pero es curioso de que, bueno, este más está abierto, o sea, lo que veis en la espillera, la espillera que hay es un metraquilato que tienen puesto, ¿no? Y además cuenta con un par de señales que podéis ver, podéis leer, interpretativas, etcétera. Bueno, está ahí, está bien. Y la planimetría está hecha por compañero Joel y bueno. Sí, esto es lo que quería comentaros, esto de la siguiente imagen, Pablo, perdona. Sí, esta es. Esto es un resumen de todo lo que se llegó a construir. Y yo creo que está bastante bien para hacernos una idea. Voy a ir al total y luego si queréis hablamos un poco de algún sector, algún dato. Por ejemplo, tenemos que se construyen 701 nidos de ametralladoras en la costa catalana. La costa catalana tiene 699 kilómetros. Casi, casi estamos hablando de un nido por kilómetro, que es lo que cuadra con lo que antes habíamos hablado de que el tiro efectivo son 500 metros a una banda y a otra. Entonces, ya lo tenemos. Pero es una trampa, o sea, y me podéis decir, no, Adrián, a ver, espérate, yo acabo de poner aquí el Google y aquí me sale que la costa en línea recta son 300 kilómetros. Bueno, sí, claro, pero son 699 porque va haciendo muchos recovecos, entradas, salidas, hay muchas calas, muchas playas, etcétera, ¿no? Entonces se intenta defender con todos esos 699 kilómetros, con esos 700 unidades metradas. También hay que contar aquí que hay zonas de la costa que no se fortifican, como hay zonas, por ejemplo, de la Costa Brava, que ya es muy abrupta, es imposible hacer un desembarco ahí, o la zona de las costas de Garraf entre Vilanova y Sitges, por ejemplo, por decir otro sitio, ¿no? Pero aquí están contando, en estos nidos estamos contando los de la segunda línea y tercera línea que estaban en la costa de la provincia de Girona. Luego, se construyen, a pesar de todo, unos 40 kilómetros de trinchera. Hay 140 plataformas de artillería, que esto es lo que hemos dicho de 35 baterías. No significa que en todo momento hubiera piezas artilleras en todas. En marzo del 37 es el máximo apogeo, sí que hay muchísimas piezas, pero al año siguiente, con la ofensiva franquista en Aragón, muchas piezas artilleras de la costa son enviadas al frente de Aragón para intentar repeler ese avance, especialmente las piezas de 90, 80 y hasta de 75 milímetros. Y luego sí que se tiene que construir, pues ya lo veis, todos los metros de pista, o sea, 127 kilómetros de pista, porque claro, lógicamente se tienen que hacer los accesos para llegar a esos emplazamientos y a todos los sitios defensivos, ¿no? Si lo vemos por sectores, pues vemos que el sector de Girona es el que tiene más metros de metralla, que llegan casi a 300, ¿no? Pero aquí lo dice que tanto de hormigón como de troncos de madera, claro. Es lo que hablábamos antes de los techos, ¿no? Y luego, pues bueno, el sector de Barcelona, la mitad prácticamente de líneas de ametralladora. Por desgracia no nos han quedado tantos. De hecho, muchos estos que se han perdido por el tema del mar, los paseos marítimos, en el puerto de Barcelona existían bastantes. No queda ninguno, o sea, ni uno. Y bueno, es lo que queda, pues bueno, nos quedan a lo mejor de todos estos, nos quedan unos 140, 150 nidos como mucho, no nos quedan mucho más, ¿no? Pero bueno, algo es algo.
y la zona de Tarragona también hay bastantes minos de ametralladora, ¿no? En este caso 256 y de diferente tipo, en Barreta, Casabatados, etcétera, ¿no? Pero bueno, no sé si queréis que siga, yo sigo, lo mío, si queréis, porque ahora lo que quería hablaros, lo que esto lo hablaré más, ya no es fortificación, es otro tema, es más, otro tema más, un poco más de, así, más histórico, pero bueno, lo pasaré bastante rápido. Es el servicio de espionaje, en el cual yo siempre lo digo que a mí me fue muy bien encontrarme mucha información de espionaje, porque son los que me iban marcando a veces lo que me faltaba por la documentación republicana, ¿no? Entonces te decían, no, en este sitio hay una operación de artillería, en este hay nidos. Así que es verdad que multiplicaban los cañones por 10, ¿no? Me parecía que había de todo, pero para ir cotejando muchas veces iba bastante bien, ¿no? Este servicio de espionaje. Entonces, nada, dos ejemplos, que son las siguientes dos imágenes que hay, sería, pues, cómo era un croquis que hacían. Por ejemplo, en este caso, aquí es un emplazamiento de artillería, que es el que he comentado antes entre Arenys de Mar y Caldas de Estrac, que está en terreno privado, pero cómo lo marcaban y pasaban esta información. Dibujan una torre y te dicen, ahí está el fortín, y con las carreteras para situar. Y el siguiente es el de también muy cerca, en la zona del Maresma, de Mataró, y también te están diciendo entre Mataró y Vilassar, que antes hemos visto cómo se cruzaban los fuegos, los leones de ametralladora, pues justo detrás, ahí pone chalet y pone batería de costa. Está, bueno, entre las tres poblaciones de Vilassar, Argentona y Mataró. Entonces, el triángulo ese, justo ahí en medio estaba la batería de costa. No es simplemente para que veáis cómo iban pasando esa información, que muchas veces nos sale muy bien porque no teníamos nada. A lo mejor, como mucho, encontraba una información muy dispersa o un croquis, pero digo, ¿y dónde estaba situado? Pues gracias a esto decías, ah, mira, más o menos lo podemos situar. Entonces ya con más información ya podías ir más al detalle, ¿no? Y así es como hemos tenido que trabajar muchas veces. Luego ya otro tema ya es el tema de los bombardeos marítimos, pero bueno, esto simplemente es la siguiente, esto es, hay unos, aproximadamente son unos 30 ataques en la Costa de aquí. Creo que faltaría un par más de ellos, de actualizar esta tabla. Uno de los interesantes es el que se produce en 1937, el 13 de febrero, porque es el crucero el Eugenio de Saboya, es italiano y ataca a Barcelona. Y es el primer bombardeo que sufre Barcelona con víctimas, es precisamente este. No es un bombardeo aéreo, es un bombardeo marítimo y encima de Italia, que no había declarado la guerra a la República. O sea que, es más, a a los marineros italianos de este crucero le dicen que no vayan con el Lepanto, que no lo pongan, por si se cae al agua y eso llega después a la costa y saben que pone Eugenio di Savoia o Italia. Entonces, les hacen que se quiten el Lepanto, etcétera, ¿no? Y es bastante curioso, ¿no? El tema, pero bueno, estos los objetivos, como veis, yo he marcado aquí los puertos y el ferrocarril. Es que la línea que va por la costa, precisamente, es la línea que empalma con Francia, entre Cerver y Portbou. Entonces, eso es muy importante. Y entonces tenía que cortar esa línea, ¿no? Intentan cortarlo, sobre todo por Portbou, el viaducto de Colera, etcétera, ¿no? Y eso provocará que después el tráfico marítimo, el tráfico por ferrocarril entre más por la otra línea, la Tour de Carol Puigcerdá, que no por esta de la costa porque sea más amenazada. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. La siguiente imagen es simplemente un cartel que se ponía en todas las ciudades costeras, en la cual se ponían las siluetas, y entonces hacía que toda la población civil pues intentara también involucrarse dentro de esta observación marítima y de la alarma por si encontraban estas siluetas, ¿no? Que supieran que eran eh, en este caso el Crucero Canarias y el Almirante Cervera. Luego muy importante también, pero esto da para mucho, pero hoy no lo vamos a hacer, en la campaña submarina, como desde octubre del 36 a febrero del 37 se establece por parte de los italianos, se establece una campaña submarina brutal, intentar, bueno, intentar eh, sí, contra el tráfico marítimo que hablábamos antes, ¿no? Y entonces participan siempre submarinos italianos. Lo más curioso del tema es que siempre iba un oficial español, franquista, ¿no? ¿Por qué? Porque los franquistas no tenían submarinos, pero es que si tenían que reconocer a un submarino en medio del mar, por ejemplo, un destructor inglés, pues ¿quién aparecía?
era este oficial español hablando en español. Y entonces hacían el engaño y decían que era un submarino franquista para no así eh, eh, establecer que eran los italianos, ¿no? Entonces ese es el engaño que hacían con esto, ¿no? Luego sí que le cederán dos submarinos, que se han rebautizado el Arquímedes y el Torricelli, serán rebautizados como General Mola y General Sanjurjo, pero bueno, esto ya es otro tema. Y la siguiente imagen sí que una cosa que consiguen estos submarinos italianos, que es el Ferraris, precisamente es embarrancar aquí al bueno, o sea, el nombre, un buque mercante que se llama Navarra, y esto es la riera esto es el río Gallá, que esto está en Altafulla, en la playa de Altafulla. De hecho, tendríamos justo aquí delante, tendríamos al lado un nido de ametralladoras y a la izquierda otro y a la derecha otro, en esta misma playa, y es donde está el almacenamiento de batería de costa. De hecho, los artilleros de esa batería de costa llena de grafitis que pasas por medio de la montaña vieron eh, lo que sucedió ese día aquí con este buque mercante y el submarino que le lanzó varios torpedos. Y lo que hizo el capitán fue embarrancarlo directamente. Y a día de hoy todavía queda el esqueleto. Está en la playa. O sea, cuando baja un poco el mar se puede bucear tranquilamente. Está nada, a 4 metros, 3 metros, dependiendo del estado del mar, ¿no? Y bueno, y nada, y siguiendo con el tema de los submarinos, pues simplemente la siguiente lo que logra así más importancia es el 30 de mayo de 1937, cuando el submarino en general Sanjurjo, italiano, Torricelli, pues torpeda al ciudad de Barcelona provocando pues, más de 50 víctimas mortales, que muchos de ellos eran brigadistas internacionales y este buque iba cargadísimo de material, de brigadistas, etcétera, ¿no? Y aquí tenéis dos fotografías de los torpedos lanzados anteriormente y que quedaron varados en la playa de Lloret de Mar, porque curiosamente se cruzó con un petrolero, bueno, allí toda una historia, ¿no? Esto cada año, el 30 de mayo, hacen bueno, un recordatorio y hacen un acto en la ciudad de Mar Grande de Mar, ¿no? Este año también lo hicieron, ¿no? Hicieron una presentación, etcétera. Ya por último, quedan unas cuantas imágenes, pero bueno, vamos a pasar rápido el minado de las costas. Esto es más el tema naval, es simplemente pues, a explicar que también minaron varios sectores de la costa catalana, en este caso el Cabo Begur, cerca al norte de Palamós. Todos los puntitos que hay, que esto parece el buscaminas, nunca mejor dicho, pues son minas de cómo fueron poniéndolo, bueno, se las fueron colocando y se mina en febrero del 37 esta zona y la zona del Cabo de Creusa, en la zona de Rosas, ¿no? Y es estos sectores, bueno. La flotilla de vigilancia, lo que antes le he comentado por encima, son 10 guardacostas, que son barcos pesqueros, que lo que hacen es colocarle dos cañones pequeños y bueno, y a patrullar, o sea, convoyar básicamente. 8 lanchas también participarán en esta flotilla y luego 41 pequeñas embarcaciones de pesca, que es curioso porque militarizan embarcaciones de pesca de diferentes poblaciones y las hacen que cada día salgan a buscar minas por un canal de rastreo de toda la costa. Bueno, son civiles pescadores que los militarizan, ¿no? Simplemente son barcas de 4 tripulantes, una cosa muy, muy, muy pequeña, ¿no? Pero bueno, es curioso de ver. El siguiente, por ejemplo, la siguiente imagen es imagen franquista y está explicando cómo era un guardacosta de estos. Dicen, ya lo veis aquí, lo señalan con dos cañones, una proa, otra popa y luego un arma antiaérea, una metralladora antiaérea, etcétera. No todos llevan ese tipo de armamento, pero sí la gran mayoría de estos 10 guardacostas. De los 10 solo quedaron 3. Todos los demás quedarán hundidos. Tiene una dotación de entre 30 y 35 hombres, estos tipos de buques, no más. Y bueno, en la siguiente imagen es simplemente una lancha, como era una lancha de estas rápidas, nada, simplemente esto. Vamos a pasar. Este es el personal de rastreo de minas también. Este es el canal. Esto es el canal este estaba situado normalmente a 1 milla de la costa y entonces lo que hacían era cada día pues salían y bueno, el tramo designado que tocaba a cada uno de ellas, pues tenía que ir rastreando lo que encontraba de minas, ¿no? Lógicamente solamente encontraron pues la zona minada, en esa de que hemos hablado antes de la zona de Cabo de Creos y Cabo Begur.
pero no se sabía, y yo no, pero no sabían si también podía estar minado, no sé, por ejemplo, lo que veis aquí, el delta del Ebro o cualquier otro sector, ¿no? Y bueno, ya por último ya entramos en el tema de los bombardeos aéreos, que es simplemente pues esto es el cabo de, esto es Tarragona, lo que ves ahí al final, esto es una patrulla de Saboya 79, una imagen muy típica que está sobrevolando por el cabo de el cabo de Salou precisamente, y lo que se ve al fondo es Tarragona. Claro, aquí también servía para detectar la fotografía aérea, servía para detectar esta observación los nidos de ametralladora. Por ejemplo, la siguiente imagen podéis ver un nido de ametralladoras como está marcado a partir de una fotografía aérea en Salou, en la zona de Salou. Y ahí tenéis marcado este círculo, pues, y te pone dos ametralladoras en Casamata. Bueno, pues cómo servir. Por eso aquí ya estábamos hablando antes de todo el tema este de la mampostería encima de los nidos, ¿no? Para poder ocultar que no se viera. Y bueno, simplemente los objetivos que tenían, pues, pues bueno, muchas veces, estas son las siguientes imágenes, puedes pasarlas, Pablo, si quieres, eso las voy comentando, son las fábricas, la primera es la Pirelli de Vilanova, la segunda esta es de Gavà, es la famosa, ay, perdón, esto es el aeródromo del Prat, que es el aeródromo, lo que es el aeropuerto actualmente. Y nada, bombardeos en los puertos. En este caso es el muelle de España, en el puerto de Barcelona. De hecho, en la cruz esta que hace, no, cruz, en el nexo de unión entre uno y otro, más o menos, ahí en medio, ahí es donde estaría actualmente y donde cayó una bomba, es el acuario de Barcelona. O sea, es justo en esa bifurcación, ¿no? Y bueno, y nada, nada, aquí diferentes croquis de cómo entraba el avión y por dónde bombardeaban. Y fijaos que aquí aparecen hasta dos barcos que están en el muelle de Barcelona, ¿no? Y, bueno, esto es actualmente es el World Trade Center, esto de aquí, esta zona de aquí, para los que conozcáis un poco el tema de Barcelona o el puerto. Bueno, es simplemente, yo esto lo voy a pasar porque no voy a entrar ya en detalle, yo creo que ya llevamos bastante rato y es simplemente pues hablar de esto, ¿no? De lo que sería la escuadrilla de defensa de costa. Es interesante porque se crea esta escuadrilla a partir de aparatos que los retiran del frente. O sea, son aparatos que los retiran del frente porque ya están obsoletos o ya son viejos y los dedican a proteger las costas. Pero claro, es un poco problemático en ese sentido porque son aparatos bastante más lentos de los cuales están bombardeando muchas veces, ¿no? Y hay que pensar que entre que dan la alarma y los aviones salían, los aviones que han bombardeado ya los pueden esperar, o sea, ya se está en dirección Mallorca otra vez, ¿no? Se da el caso de algunos combates aéreos especiales. Esta escuadrilla se crea en la primavera del 38 hasta final. Ya tenemos constancia hasta diciembre del 38 también, pero por los partes. No hemos encontrado más partes de enero del 39 que igual todavía, según yo creo que seguramente todavía quedarían algunas unidades, pero ya digo. Habían aeródromos situados muy cerca de la costa, pero ya digo, no daba mucho tiempo entre dar la alarma y volver, ¿no? Y nada, en la siguiente imagen, por ejemplo, es el Grupo 71, que es precisamente el de defensa de costas, y aquí veis las cuatro escuadrillas que se crean y por los aparatos, si veis la primera escuadrilla, es que hay de todo. Es que hay hasta tres Fiat Cherry, que son el caza así un poco más emblemático de los italianos, o sea, en este caso, y de la aviación franquista, ¿no? Pues hay tres Fiat que son capturados y los ponen a defender la costa, ¿no? Junto con el Lois de Wittine, los Hawker de Spanish, bueno, diferente. Y luego las escuadrillas siguientes, la segunda, intentan que sean siempre la misma unidad, ¿no? Bueno, el caso, ya por finalizar, y ahora va de verdad, es el tema del proyecto de desembarco. O sea, no hay ningún tipo de desembarco en la Costa Catalana, pero sí que hay un proyecto, que es el proyecto de desembarcar en el Hospitalet del Infant. El Hospitalet del Infant, ya veis dónde está situado. Si veis la línea de aquí, como he dicho antes, está pues, a unos 60 kilómetros de Tarragona, al sur, cerca ya del delta del Ebro. Pero es que justo delante viniendo del sur, justo delante del Hospitalet del Infant, hay unas montañas de 155 metros las más altas, pero son 8 kilómetros de extensión, llamado el Coll de Balaguer. Balaguer está en Lleida, que mucha gente me dice, pero el Balaguer, eso está en Lleida ya, pero aquí se llama Coll de Balaguer
Y esto es una zona muy sinuosa desde la antigüedad. Por aquí pasa la carretera de Valencia a Barcelona y tiene que ir por unas cuestas, unas curvas, etcétera. Entonces, lo que decidió el gobierno republicano en la primavera del 38 fue fortificarlo con presos de la batalla de Teruel, presos franquistas de la batalla de Teruel, que estaban en la cárcel de San Miguel en Valencia y justo pasaron a la zona catalana el día de antes de que las tropas franquistas cortan Cataluña con el resto de la España republicana, cuando llegan a Vinaroz, ¿no? Entonces los dedicaron a estar haciendo fortificaciones hasta finales de septiembre del 38. Condiciones pésimas, muy malas. Y claro, eran pero unas fortificaciones enormes, ¿no? Nosotros siempre decimos que aquello es plan broma, ¿no? Es el PortAventura de la fortificación, porque encontraréis de todo. Es que hay de todo allí. Hay hasta depósitos de agua, emplazamientos artilleros, antiaéreos, trincheras de diferentes tipos, observatorios, nidos de ametralladora, de todo. Lo que pasa es que está situado en alguna parte en la zona de las nucleares, de las centrales nucleares de Vandellós. Entonces no se puede acceder y también que se han cargado muchas cosas, la autovía, etcétera, ¿no? Pero todavía quedan, nosotros documentamos entre el 2014 y 2015 más de 400 elementos defensivos, o sea que es una barbaridad. Todo esto lo sabía el ejército franquista por su servicio de espionaje, que funcionaba muy bien, y lo que hizo fue dedicar el, en diciembre del 38 al submarino General Sanjurjo que fuera por la costa mirando a ver qué defensas había en la provincia de Tarragona, hasta más o menos hasta aquí, desde Cunit hasta Hospital del Infant. Las siguientes imágenes que os enseñará ahora Pablo son precisamente croquis hechos desde el submarino. El submarino, porque estaba aquí, eran buenos, bueno, ya lo ves que eran buenos dibujantes porque la vista panorámica esta, pues bueno, te indica, ahí, esto es el pueblo de tal, hay varias casas, esto es una masía, estos son, incluso te dicen ruinas o árboles, etcétera, ¿no? Incluso aquí veis, a la derecha veis las casamatas dibujadas en esos dos círculos que antes lo hemos hablado, con aquella que cuando os he mostrado el mapa el plan, perdón, la planimetría del año 42 del ejército, que eran de ese estilo, eran iguales. Bueno, en la siguiente imagen, en las dos siguientes, para decir, mira, aquí por ejemplo, este dibujo a mí me gusta mucho porque se ve hasta un barco hundido. Que este barco se llama, creo que es este, si no es, sí, yo diría que es este, o hay otro, se llama Betis, como el equipo de fútbol. Y lo hundió la Legión Cóndor en un bombardeo el 10 de agosto de 1938 enfrente de Calafell, más o menos, en la población de Calafell, ¿no? Y esto es en diciembre. El barco seguía ahí, como podéis ver, ¿no? Indican pues el tren, indican una masía a la derecha, la arbolada que hay arriba, o sea, todo, ¿no? La siguiente imagen igual, otra vista panorámica, tampoco vamos a entrar más en detalle. Y la siguiente ya, que ya es para acabar, acabaremos, quedan dos imágenes, ¿eh? Esta es la propia población de Hospitalet del Infant, el Col de Balaguer quedaría a mano izquierda, y aquí están estableciendo un poco la playa por donde van a desembarcar. Si están mirando si esta o la que queda detrás de Hospitalet, ¿no? Para tomar por la espalda esas fortificaciones del Col de Balaguer. Incluso la última imagen ya es está bastante bien, porque son unas fotografías hechas desde el submarino y esa opción del Hospitalet del Infant. Todo eso está hecho, ya digo, en diciembre del 38, entre el 5 y el 18 si no recuerdo mal, de diciembre del 38. La operación se tenía que hacer el 13 de enero de 1939, pero por 24 horas no se hizo porque justamente las tropas franquistas, en este caso del general Yagüe, cruzaron por Mora de Ebro y entonces atravesaron el Ebro y ya tomaron Hospitalet por la parte norte. Entonces, por 24 horas no se hizo la operación de desembarco. La operación de desembarco eran desembarcar 4 batallones, estamos hablando de 500, 600 personas cada batallón, son soldados, pues estaban dos en San Carlos de la Rápida y dos en Vinaros. Tenían que ir a un punto en el mar y de ahí ya desembarcan en estas playas. Pero, como digo, al final no se llegó a hacer. Entonces, por lo tanto, se construyeron y se organizaron muchas defensas
que hemos visto antes, a modo de conclusión. También el tema este que hemos visto de la flotilla de vigilancia, el tema este, de, por ejemplo, de minar de los dragaminas, el tema de la aviación, cómo se establecieron también unidades de escuadrilla de costas, todo para este frente dormido, como me gusta llamarlo a mí, ¿no? Y especialmente pues todo el tema de fortificación de estos cañones, de esos emplazamientos artilleros, esos emplazamientos de nidos de ametralladora, etcétera, ¿no? Y de los cuales, por desgracia, pero también por otro lado, en buena fe, pues todavía se conservan bastantes, ¿no? Y entonces, pues yo os animo a que si venís por Cataluña, contactad con nosotros si queréis y diremos, si vais para la playa, pues podemos decir, oye, pues id a este sitio o a este otro que podéis ver este tipo de cosas. Y nada, por mi parte, yo ya os dejo en la última imagen y por mi parte ya está, que yo creo que ya llevamos un buen rato hablando yo. Y os dejo por si tenéis preguntas o si lo queréis ver en otro momento, pues podéis ponernos unos comentarios que ya os responderé. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias. A ver, porque es que no me aclaro yo muy bien con esto, no sé. Ahora yo creo que tengo que dejar de compartir pantalla, me parece. Excel. Ah, Sí, sí, ¿no? Vale, sí, sí, sí. sí. Pues eso, que muchas gracias por da gusto oírte, porque se ve que, o sea, que sabes de lo que hablas, o sea, de historia, de todo. Y claro, antes de abrir el turno de palabras, yo, bueno, he tomado aquí un par de notas. Lo primero que ya sabes, no está aquí, pero tenemos a Pepito Grillo, que es José Ángel Brena, que siempre Mm. nos está buscando que se hablen las cosas correctamente. Pues efectivamente, los nidos de ametralladora, estos son nidos de ametralladora de verdad, porque tienen el asentamiento para ametralladora y el refugio. O sea, no son meros asentamientos para ametralladora, que es muchas veces lo que se dice. Con lo cual, aquí está bien dicho. Y luego, yo creo que lo hemos comentado. A mí me llama la atención en los dibujos, en los mapas, que te pone o sea, el abanico de los sectores de fuego, te lo pone como un abanico, como si fuera un sector de visibilidad más que de disparo, porque luego la verdad es que, por ejemplo, en ese nido que has puesto, el de, ¿cuál era? El de Palamós, me parece, que tiene, o sea, tiene el frontal al mar macizo con una tronera de observación y el disparo es hacia los laterales, que es como debe de ser, o sea, no disparar hacia el mar, no es... Sí, pero sí, hay algunos sí, que depende de su orientación, sí, solamente tiene una espillera sí. y es una espillera frontal. Y están, porque por ejemplo, hay uno característico, de hecho lo tengo aquí en mi población, que está en un lateral de la playa, claro, y tiene mucho sentido, porque tiene solamente el frontal, es un frontal, solo tiene esa espillera. Y entonces, ¿qué pasa? Que dispara si hubiera un desembarco, dispararía a los A los atacantes barcos. de costado. Ah, Disparan de costado. Claro, siempre dicen que el disparo más efectivo el contra un flanco, desembarco es de flanco. ¿Por qué? Porque es más difícil claro. de protegerse, etcétera. Entonces, muchas veces nos encontramos que en las playas estaban siempre en las puntas o en los sectores más así. Entonces encontrábamos esos nidos. Si la playa de Altafulla se ve muy bien, porque antes lo he comentado, pero no he puesto imagen, pero bueno, eh, hay en cada flanco hay un nido de ametralladoras y luego hay uno en medio, que el del medio es doble, entonces tiene el abanico un poco, se puede decir, más amplio, ¿no? Pero en cambio los laterales, pues tenemos eso. Sí que es verdad que los laterales, esos nidos laterales, tienen varias aspilleras. En este que te digo yo de Vilano, por ejemplo, solo tiene el frontal. Solo es el frontal y ya está, ¿no? Y es curioso, ¿eh? No es lo más común, porque lo más común es lo que encontramos, es el tipo A este que hablamos antes, que suele ser de tres aspilleras, que tienen que son estos para ir, o tiene una en medio y dos a los laterales, etcétera, ¿no? Pero yo es que siempre lo digo, que lo que pasa es que se me ha olvidado ahora con tantas cosas, pero digo, está el tipo este, el tipo A, tipo B y tal, pero luego la morfología cambia en función
de la playa, de la zona a defender. O sea, hay muchos tipos diferentes, ¿no? Dentro del mismo tipo, pero luego cómo va cambiando, ¿no? Cómo puedes verlo de una manera o de otra, ¿no? Y es muy, no sé, está muy característico. Siempre encontraremos también los mismos tipos, lógicamente. Pero luego, este que he puesto de Mongat, que he dicho que se tenía que pasar, Sí, que la playa no existe y tal, Pues en este, por ejemplo, hay a un lado y a otro espilla y después hay una pequeñita en medio, ¿no? esa la he Y bueno, visto. Sí, 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 sí. Y aparte que es una estructura como cuadrangular, sí. es muy diferente, ¿sabes? Entonces va cambiando, tienen su propio estilo, ¿no? Como, Por eso sí, yo creo que la fortificación española es más interesante, porque no tienes sí, esas baterías de costa que has puesto, que son cada una, o sea, no sí, tienes sí, sí, es que hay esta muchos casa, muy diferentes, muy H, diferentes. H no sé qué de la Marina que hay en todo el muro del Atlántico, todas iguales, o sea, no, Sí, no tiene nada que ver, o sea, es muy sí, sí, interesante. sí. Y Sí, luego los emplazamientos artilleros son todos diferentes. sí, O sea, los que se construyen pero bueno, eso tiene más sentido, pero son todos diferentes. O sea, no hay uno que diga, bueno, este es igual que el que he visto. No, sí. no, o sea, aquí son todos diferentes. Sí, porque No. ese nido que has puesto, el último que es cuadrado, que es el nido que viene en Capdevila o en cualquier, o sea, ese que es el cuadrado El, con con la espiguera frontal, la ¿no? Esa espiguera que, frontal, la tronera frontal. claro, es que Ese, sí, ese, por ejemplo, sí que hicieron muchos muy parecidos, que sí, era este de la claro, aldea, sí, que este podríamos decir como si se hace en serie, ¿no? Porque se hacen. claro, Lo que pasa es que luego también tiene sus diferencias, ¿eh? A veces claro, encontramos la tronera, la encuentras en una esquina, a veces, con sí, la banqueta. Entonces, estos son más pequeños, es diferente. Pero es que más o menos encontramos siempre la manera es cuadrangular, que son diferentes a los construidos en el 37. sí, ¿Hay algunos cuadrangulares al 37? Sí, también hay circulares. Pero básicamente los que tenemos es siempre el semicírculo este y luego el sí, rectángulo, ¿no? Para decirlo ese así, ¿no? De cuadrado forma ese exacto. cuadrado pues, lo hay en todas Sí, partes, exacto. de una forma u otra te lo encuentras. Sí, pero es por eso digo que es bastante curioso, ¿no? Ahora porque Sí, no, sí, porque aquí lo he hecho más genérico y no he querido. Pero luego teníamos, por ejemplo, este que he enseñado antes en Calonja, que os he comentado, digo, está la perimetría y es un sitio que era para 20 fusileros. O sea, son dos ah, sí, nidos y con la galería para 20 fusileros, ¿no? pero eso es un bloqueo más que sí, Exacto, sí, sí, es un bloqueo, es un sí, bloqueo. sí, sí. Pero lo curioso del tema es que no está situado a primera línea de Ya, mar, sino que está ya, pues estamos hablando de 2 kilómetros, 3 kilómetros al claro. interior. Pero es que Y, es, y una parte elevada, ¿no? con esa galería Eh, fusilera no sería útil en la playa. O sea, No, no, por la eso, verdad es que no, por eso no, igual que claro. el tema de las trincheras, ¿no? Que Sí, hablábamos antes, que sí, no, no, pero eso al principio no se da mucha cuenta, ¿eh? Porque se ya, construyen unas cuantas, ¿eh? ya. De hecho, todavía quedan bastantes en la zona esa de la media de mar. Ujú, Construyeron al lado del camino de Ronda, este iba ujú, pasando al lado, pues encontramos varios tramos todavía de trinchera, ¿eh? sí, sí, Todavía existen, ¿eh? A día de hoy, que es curioso que existan porque pero es una zona más virgen, más de paso y tal, y, porque pasa a otras zonas y lógicamente con los puertos y los pasos marítimos no queda nada, pero nada, o sea, no. La zona que hay de Castelldefels, Gavà hasta el aeropuerto, prácticamente no hay nada, no queda nada de toda esta fortificación de costa. Bueno, vamos a abrirle Sí. eh, que yo no sé si soy capaz de reactivar el audio a ver, si quiere alguien, a ver, Hola, buenas sí, tardes. muy bien, sí, hola, Buenas tardes. sí, Felicidades por la conferencia, Adrià. Ha sido una pasada. Eh, una cosa que te quería preguntar. Bueno, a veces estos nidos de ametralladoras que hay en la costa, Mm. a veces más que mirar a la playa, que es donde desembarcan, a veces miran de cara al mar cuando igual no son tan útiles o tan prácticos, a lo mejor. Algunos igual es lo que he oído alguna vez, que no eran pensados no estaban bien pensados para evitar un desembarco, sino para atacar las lanchas antes de desembarcar. ¿Es así esto o no? Sí, pero sí, 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 pero básicamente es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí que están confeccionados para hacer para tirar contra este desembarco, pero también es curioso de que, por ejemplo, hay una revisión de obras de la Ujú, zona de San Feliu de Guíxols
Sí. en octubre del 38. Y te puedes creer que muchos están mal. O sea, van diciendo mal Mal orientado, que es un orientados, sí. poco a lo que vienes a decir. O sea, lo que se construye al principio con esa vorágine de defensiva que se tiene que hacer Ajá. como, pues vamos, después en el 38 se están haciendo, hablo de octubre, o sea, hay estos informes de que muchos de ellos, pues que no están bien construidos y no están bien orientados. Entonces entra un poco la tesis esta que estás comentando tú, de que no solamente que estén mirando al mar, que a veces tienen una aspillera a lo mejor ciega. O sea, han Mm. construido y tiene hay un ejemplo muy claro que es el de Tamarit, justo debajo del Sí, castillo de Tamarit. Este sí, castillo donde se casó Iniesta en su sí. momento, pues ahí abajo hay un nido de ametralladoras con galería también Sí. para 5 fusileros y hay una espillera que casi la que hablamos que está más situada más a la derecha está pues casi es ciega, o sea, Sí. prácticamente, porque no ves que no tiene eso mucho No recorrido, tiene ¿no? campo. Sí, entonces, pues bueno, sí, se dan estos casos, claro, se dan estos casos también. No Porque todo lo que se hace está bien. Incluso cuando comentabas, claro, hay, por ejemplo, el tema de la mella de mar o este de Tamarite, el de la mella de mar, está encima de la roca, mira de cara al mar y no mira de cara a las playas, que además allí es Exacto, un lugar súper estratégico claro, donde tienes los restos del castillo medieval, de la batería del 18 y de la torre de telegrafía óptica. sí. Después, en cambio, tienes, por ejemplo, el de la Torre Valentina Sí, en Calonja, San exacto, Antonio de Calonja, que ese, exacto, por ejemplo, sí que mira a exacto. todo, está situado en una lateral de la playa, y entonces este sí que te mira toda Lo la playa bate de lo que es completamente. la bahía de Palamos, Y además exacto, tiene y el con líder galerías de las pilleradas. escaleras. Sí, sí, es muy Sí. interesante. Sí, por eso digo que también, claro, hay que tener en cuenta que el problema al hacer esta investigación es que no hemos encontrado quién construye estas defensas, o sea, o sea, todo no lo tenemos, ¿no? Y también es cada sector, sí, tenemos los jefes de sector, pero es que no hay nada más, no hay nada más de información, que es el problema, que no hay nada. Y yo creo que eso nos hubiera facilitado bastante todo, saber, bueno, ya vemos que cada provincia tenía un jefe de obras, ¿no? Pero es que de la comandancia de obras de la defensa de costas, es que no hay absolutamente nada, prácticamente. A lo Solo, mejor, aparte de lo que he mostrado y 4 croquis más que os podría mostrar que tengo, o sea, más de baterías de costa, de artillería y de nidos, pero muy poco. O sea, no hay mucha información. Entonces, eso es lo complicado del tema, sí. no sé, Creo pensaba, a lo mejor que tiene Pilar quiere hablar. una última pregunta, una última cuestión. No solamente era, a lo mejor tiene que ver con quién diseñaba que no eran militares, eran Claro. ingenieros o arquitectos, pero no eran militares. Igual tiene que ver con esto. No lo sé. Sí, no sé, y el tema es que claro, que también esto es una cosa es diferente, no es la fortificación en campaña, ¿no? Aquí es el objetivo es otro. Es igual que las baterías de costa. He encontrado informes que dicen que el objetivo no es batirse contra los barcos, sino es disparar cuando hay un desembarco. O sea, claro, y dices, entonces, tiene un sentido ahí, o puede tener un sentido el haber colocado piezas que son de tan poco calibre en algunos puntos. Que dices, bueno, si el objetivo es batir precisamente a las lanchas estas de desembarco, que no había lanchas, o sea, no, las barcazas de desembarco que se utilizan en Alucemas, por ejemplo, es la barcaza tipo K, y de estas había muy pocas. De hecho, cuando se quiere establecer por este proyecto de desembarco, son motoveleros y barcos vamos, casi motoveleros, barcos de pesca son los que tienen que llevar a las tropas, ¿no? Los que deberían llevar porque no habían barcazas, ¿no? Pero entonces te dicen, en algunos informes te dice esto, de que algunas piezas están establecidas, o algunas baterías están establecidas para hacer fuego en caso de un desembarco, pero no con los buques. Es curioso también. ¿Eh? Ya digo, el problema es que nos falta a veces esa información que nos haría unir todo con más lógica, ¿no? Pero bueno, dentro de esto, pues es lo que vamos, no sé, haciendo el puzzle de todas las piezas. A ver, quería hablar Pilar, me parece. Sí, gracias. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. De verdad ha sido una conferencia muy, muy interesante.
Lo que pasa es que yo veo, bueno, primero que hay un montón de información y que, pues no sé, hay que sacarla como se pueda, ¿no? Entiendo que gran parte de lo que interesa en este tipo de conferencias es la parte pues, de los sistemas defensivos de tierra y tal, que parece que es pues, siempre lo que está más asociado con, bueno, pues con las torres, con los castillos y con todo este tipo de cosas. Pero a mí me interesa muchísimo más que sobre todo los aspectos constructivos directos de, por ejemplo, el tipo de baterías y de emplazamientos y todo eso, el contexto histórico que tú has apuntado muy bien con diferentes temas, como el del espionaje, por ejemplo, o el de los bombardeos, o el de los bombardeos desde barcos, etcétera, ¿no? Yo creo que realmente deberías continuar tú dando una serie de charlas, pero más enfocadas quizás a todos estos aspectos que rodean las estructuras defensivas en sí mismas. Es decir, el porqué de esas estructuras, no solo si están alineadas y a cada cuántos kilómetros en la costa y todo eso. Esa es una primera parte para mí que es fundamental, pero creo que también sería muy interesante escucharte en ese otro tipo de líneas que es tan poco conocido. En cuanto me refiero a los aspectos de la guerra, que no solo es el tema militar en sí mismo, sino un poco todo lo que rodea, ¿no? La situación, cómo apoyan o cómo soportan, por ejemplo, las poblaciones locales, todo este tipo de situaciones, etcétera. Porque claro, aquí no estamos hablando de cosas que están pegadas a determinadas poblaciones, ¿no? Entonces, a mí esta parte, que quizás ha sido la última y que se ha visto así como por encima, pues me ha parecido un poquito corta. Me gusta muchísimo, pero me hubiera encantado un poco más de emoción. Así que yo animo a Pablo, a Miguel y demás a que te inviten a seguir hablando de estos temas, pero no solo desde el punto de vista de las casamatas y todas esas cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras, ¿no? Yo encantado, o sea, yo es que he visto la hora y me sabía mal y digo, porque si no sigo y voy hablando y tal, igual que antes he hablado del tráfico marítimo y del coste económico, etcétera, digo, uy, ya estoy enlazando demasiadas cosas que al final todo va relacionado, ¿no? Pero digo, bueno, como sé que aquí hay más gente que le gustará más el tema fortificación, digo, bueno, vamos a ir un poquito por aquí. Aún así ya has visto que he colado aquí el espionaje y he colado otras cosas, ¿no? Que también van muy relacionadas. Pero yo por mí, cuando queráis y lo que queráis, y se puede hacer, ¿eh? La tesis, yo he intentado resumirla en estas imágenes y un poco así, porque la tesis son 1313 páginas, entonces no lo recomiendo para nadie. Bueno, si queréis coger el sueño, pero también está escrita en catalán y tal, ¿no? Entonces es muy densa, entonces esto es mucho más dinámico y poder hablar así, ¿no? Pero son muchos temas a tratar, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, si queréis, yo por mí cualquier día me Bueno, decís, oye, pues me yo interesa más nos interesa este tema, pues este tema, venga, va, no lo haré tan extensa, ya la haré más corta, pero que se puede hablar de muchísimas cosas. Es que todo claro, va sí. muy relacionado Sí, con lo esto. primero que has hecho es decir que podíamos contar contigo, igual que Joel. Sí, O sea, sí, que sí, sí, sí. les daremos más, les daremos más. De momento ya te digo, vamos a intentar hacer un recorrido geográfico por el país, pero el canal, o sea, el canal de los castillos del siglo XX, o sea, va a haber, y además es que ya has visto que saben, o sea, que tienen mucho conocimiento, con lo cual, pues no es más que ponerles ahí y dejarles hablar. Creo que te quería hablar Lluís de Deu, pero no veo Sí, cómo. Ah, sí, vale. sí, sí puede ser, sí. Sí, sí, sí. No, bueno, Tenemos hasta las 9 nada más. oye, pues Sí, sí. muy rápido, muy rápido. Oye, la verdad es que es extraordinaria conferencia. A nivel de protección urbanística, etcétera, de toda esta animalada de patrimonio que tenemos, ¿qué porcentaje está? Porque yo, la verdad, este tipo de patrimonio no lo he tocado nunca, pero en otros casos, la verdad es que la situación es como bastante nefasta, ¿no? Pero en este caso supongo que debe ser todavía más animal, ¿no? ¿Está protegido algo de esto?
Más nefasta uno. No, ¿sabes qué pasa? Que aquí en Cataluña todo tiene que estar, si lo se quiere proteger, se tiene que declarar Becil. Entonces son los ayuntamientos que tienen que hacerlo. ¿Qué pasa? Que no lo hacen en muchos casos. Hay nidos de ametralladora que no están declarados Becil. Hay otros que sí. Entonces, bueno, nosotros siempre siempre nos lo decimos cuando hablamos con los concejales o técnicos de cultura, de turismo, los declarados Becil. Declarados Becil porque así nadie podrá hacer nada después. Hay cosas, hay algunos elementos que sí, pero sí, si nos vamos al frente ya de lo que sería el Ebro y el frente del Segra, hay mucho terreno privado que allí, si alguien decide hacer lo que le dé la gana, pues se ha perdido. Entonces, si lo declaras Becil, no. Y es lo que digo, que hay muy poco declarado Becil. Hace unos años declararon Becil las estructuras defensivas de Salou, por ejemplo, hace cosa de 4 años, pero hay otros sitios que nada de nada. Entonces es un problema, porque claro, al final. Vale. Pero sí, sí, Oye, es lo que tú dices. y luego una pregunta que me asalta, y es que con tanto material y tanta investigación yo creo que tan fructífera, y yo la veo como muy positiva para la educación, diríamos, general. Me da la impresión, ¿eh? Porque la pregunta sería, ¿habéis hecho algún trabajo, sabes, de alguien que haya hecho un trabajo en el que este tipo de, diríamos, estudios traspasados a la gente normal puede ser bueno para quitar las asperezas que todavía quedan de la de la guerra civil? O sea, yo, por ejemplo, lo he vivido. O sea, yo de pequeño en la playa siempre hemos visto, hasta que se los cargaron todos este tipo de patrimonio, ¿no? Pero yo cuando era pequeño me acuerdo que veía esto y me quitaba un poco de aspereza de lo que todavía mis abuelos hablaban de la guerra civil. La pregunta concreta es, yo creo, y no sé si se ha hecho, que el estudiar esto de verdad, como lo estás haciendo tú, o sea, tiene un valor, primero de patrimonio, que ya hemos visto que no lo saben valorar, pero segunda fase, digamos, o segundo grado, sería si esto es es conveniente para la sociedad para eliminar asperezas. Por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos, con la Gran Secesión, que todavía no la han pasado, cuando hacen estas cosas, ellos estudian que es positivo. ¿Sabes lo? No sé si me explico, ¿eh? Lo estoy explicando muy mal. Sí, 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 sí. No, 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 ya te he entendido. Nosotros lo que Ah, intentamos hacer es a base de visitas guiadas. O sea, muchas visitas son gratuitas, por no decir todas sí, las sí, que sí. hacemos, y precisamente de este tema de defensa de costas, yo personalmente he hecho en varios sitios, no solo en uno, no solo, o sea, en varias localidades, y siempre explico a base de, mejor, hace poco hice una en el Masnou, cerca Sí. de Barcelona y Mataró, ¿no? Y para la gente que no puede saber dónde está esa población, pues fuimos caminando 3 kilómetros y enseñando nada, 4 kilómetros de la que estaban integrados en el paseo marítimo, que gente del Masnou no sabía ni que existían. Dice, estoy harto de pasar por aquí y no sabía que esto era un nido. Digo, pues sí, lo es, lo que pasa es que lo tienen pintado, camuflado y no se ve para poner un poco en valor y sobre todo que la gente tome conciencia, ¿no? Pero claro, al final la difusión es la que es. Te vienen 15 personas, te vienen 15 o te vienen 20, ¿no? Entonces no sé, no, ahí no podemos hacer nada, pero o sea, hemos hecho muchas visitas a nivel de fortificación, no solamente mi compañero Joel, por ejemplo, No. a la zona Sí, de sí. Huesca y tal, ¿no? Pero yo me dedico más a esta zona de la costa y he hecho bastante. Lo que pasa es que lo que digo, sí, estamos 2 horas, 3 horas, ¿no? Ya veis que hablar puedo hablar un rato Sí, 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 y, no. y estamos Pero quiero. explicando, La pero pregunta, sí, no, perdona, no, no, no llega a más, o sea, no llega a más. Es la visita y poca cosa más. bueno, Pero es que eso depende, ya es sí, pero mucho. eso, yo creo que eso depende también de no sé, pues en este caso ayuntamientos, autoridades, etcétera, ¿no? Cuando hacemos una charla, claro, a veces nos vienen 10 personas, 15, no sé, es que otras veces han venido 50 o 60, pero todo la misma media de edad. Ahora hemos Ya. empezado a hacerlo el año pasado, en octubre y tal. Empecé a hacer visitas de defensa de costa en Cubellas, que nada, muy cerca entre
la provincia el último pueblo de la provincia de Barcelona en el sur, hay institutos, pero los chavales es complicado, ¿eh? Les tengo que llevar, pues eso, una máscara de gas, unas latas, Ya. unas balas, etcétera, una granada así abierta y tal, objetos para que ellos vean, porque si no es complicado, ¿eh? Y chicos que se supone que son de bachillerato, que tienen ganas de estudiar, aún así también les Ya, cuesta, ¿eh? ya. Entonces hay que Normal, llamarles la normal. atención. Es que Sí, es la guerra, es la guerra de su bisabuelo. claro, Y claro, pero, ya no ha hablado. Entonces pero, cada vez se va perdiendo más, ¿no? Y ese es el pero la, problema. pero la cultura, ¿los grupos de recreación histórica te ayudan? Bueno, se puede. Normalmente lo hacemos sin grupos, pero cuando a veces necesitamos una colaboración, sí, nos ayudan. De hecho, a Cubellas han venido y hemos estado. Yo les digo, mira, vosotros explicad esto, yo explico lo otro, y nos compaginamos y va muy bien. Viene gente y tal, ¿no? Pero es que esto lo hace una vez al año. Claro, una vez al año es poco. Yo Bueno, visitas el año pasado en Cubellas, por ejemplo, ahí hice 30. Entonces venía mucha gente, entonces está bien, ¿no? Pero o sea, la recreación, por ejemplo, ahora este sábado es en Fallón, la más importante de toda España. Yo voy a ir para echar un vistazo, pero hemos estado recuperando, por ejemplo, una trinchera. Pero la visita a la trinchera es al día siguiente. Ellos hacen la recreación el sábado y el domingo sí harán la recreación, harán una trinchera viviente en esa trinchera que hemos estado recuperando y tal, ¿no? Y que se recuperó hace ya 3 años en la campaña. Y sí que ayudan, pero claro, también hay que llevar un guión, porque si no, a veces cada uno puede decir se despistan, ciertas sí, cosas sí. que a lo mejor no sea Muy bien. exacto, ¿no? Entonces hay que trabajarlo entre todos. Y yo Oye, creo que, pero enhorabuena. ya te digo, lo primero son los ayuntamientos que Sí. hagan difusión y que la gente tenga conciencia, que Oye, es lo pues difícil. estupendo. Enhorabuena por tu Nada, trabajo. nada, gracias. Pues yo creo que ha llegado el momento de la despedida, de darte las gracias por haber compartido este conocimiento y este tiempo con nosotros. Y eso, y nada, y quedamos a la espera de eso de la economía que dice Pilar Barraca, que yo creo que también es muy interesante lo de, o sea, lo hemos hablado muchas veces, o sea, cuánto costaba cada cosa de estas, cuánto, pues seguramente nos llevaremos una sorpresa muy grande del el esfuerzo económico que supuso para el país, porque tú estás hablando de un bando, pero es que enfrente hay otro. Y Exacto. haciendo lo mismo, justamente. Y además, eso es muy curioso porque en un bando, en el bando republicano, les pagaban 10 pesetas al día a un soldado o miliciano, pero es que a otro bando les pagaban 3. Ya, pero también Es curioso. una peseta nacional valía como 3 de la República. Que Sí, también, pero sobre todo después, pero al sí. principio, No, al principio era lo ¿sabes? mismo, no, al principio era lo mismo. Sí, sí, sí. Pero la Y un, devaluación fue... claro, y un legionario cobraba, eso sí, cobraba 5. O Sí, sea, luego va en función, ¿no? Luego eso en el bando republicano eso no existe, ¿no? Luego los mandos sí, lógicamente. Pero bueno, sí, es otro tema, ¿eh? sí, sí, es otro Para tema, pero... entrar en detalles y también. Pero Sí, a mí sí, me sí. interesa mucho y lo de que los metros cúbicos de hormigón y todas esas cosas, Sí, 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 porque hay mucho mito también ahí de eso de que no había para nada y no sé qué. Había en una economía de Mm. guerra de donde no hay se saca. Y el esfuerzo que Sí, hizo sí. la República para construir refugios civiles, refugios militares, o sea, es una cosa, líneas de comunicación, el ferrocarril de los 40 días. O sea, es impresionante el esfuerzo que hizo la República para que digan que fortificaban con mierda y no sé qué. O sea, Sí, no tiene nada que ver. O sea, un país acorralado es pues. increíble la fuerza que llega a sacar. Sí, sí, sí. Pues Pues otro día ya hablaremos hablamos, de hablamos. todo esto y Sí, sobre todo de ese tren de 40 días que al final fueron 300 y pico sí, días. sí, sí. Pues nada, muchas gracias y, nada, Nada. al público por asistir. Pues Hasta a la vosotros próxima. y a toda la gente que ha escuchado y si, bueno, si le ha servido para aprender algo, pues mejor que Y mejor, bueno, claro que y sí. recordar que está el canal de la Asociación Española Amigos de los Castillos, el Exacto. canal de Castillos del siglo XX, y que ahí hay toda una serie de conferencias que hay y las que irán subiendo para los interesados en este tema. Pues nada, muchas gracias. Gracias, Finalizamos. adiós. Vale, adiós a Muchas todos. gracias. Gracias por Adiós, todo. Muchas gracias a vosotros. Hasta vale, luego. adiós. Gracias.